Enero de 1943. Las estepas rusas son un océano blanco, donde el viento corta la piel como cuchillas y los cadáveres se congelan de pie, convertidos en monumentos al fracaso. En medio de esa inmensidad helada, un hombre observa el horizonte desde el interior de un tren blindado. No fuma, no habla, solo piensa. Su nombre es Georgi Chukov. Para la Wehrmacht es el diablo vestido de uniforme soviético. Para Stalin es su arma más peligrosa y más impredecible. Hace apenas 2 semanas, el nombre de Zhukov era sinónimo de humillación. En Yarkov, el general alemán Hermann Hoth había logrado lo impensable: derrotar al comandante más temido del Ejército Rojo. Las divisiones soviéticas fueron destrozadas, los tanques T-34 quedaron ardiendo en la nieve como antorchas, y Zhukov, el hombre que había salvado Moscú, tuvo que ordenar la retirada. Para cualquier otro, esa derrota habría significado una bala en la nuca, pero Zhukov no era cualquier otro. Cuando Stalin lo llamó al Kremlin, todos esperaban su ejecución. En cambio, el dictador lo recibió en silencio, con una pipa encendida y una mirada que atravesaba el alma. Explícame cómo el mejor general del Ejército Rojo pierde 45.000 hombres contra un prusiano arrogante. Zhukov no se defendió, no buscó excusas, solo dijo con voz firme: subestimé a mi enemigo, pero le enseñaré lo que cuesta humillar al Ejército Rojo. Stalin lo observó unos segundos más. Luego, una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro. No quiero una victoria, Zhukov. Quiero una lección, que cada soldado alemán recuerde lo que significa despertar la furia de Rusia. Esa misma noche, Zhukov volvió a su tren blindado. Sobre la mesa, extendió mapas, informes de inteligencia y fotografías aéreas del Frente Sur. Sus oficiales lo vieron trabajar sin descanso durante horas. No hablaba, solo escribía. En la portada del documento final dejó un título que haría temblar a los alemanes meses después: Operación Venganza. En su interior no había solo tácticas ni cálculos, había rabia, había orgullo, había algo que los alemanes nunca entenderían: la voluntad soviética de convertir la derrota en gasolina para la destrucción. Para Hoth, la victoria de Yarkov era un trofeo. Para Zhukov era una herida abierta, y las heridas en Rusia nunca se cierran, se congelan, hasta que llega el momento de devolver el golpe. Afuera, el viento ululaba entre los rieles congelados del tren. En el cielo, las luces del norte parecían incendiar el firmamento. Zhukov las observó unos segundos antes de decir, casi en un susurro: esta vez no habrá retirada, solo cenizas. Febrero de 1943. El Frente Sur arde, pero no por las balas, sino por el orgullo herido de un imperio. Después de su victoria en Yarkov, el general Hermann Hoth fue recibido como héroe en Berlín. Hitler lo felicitó personalmente por haber demostrado la superioridad táctica alemana sobre los bárbaros del Este. Los periódicos lo llamaban el genio del invierno. En las fotografías, su uniforme impecable brillaba bajo la luz de los reflectores y su sonrisa transmitía una seguridad casi arrogante. Pero en la guerra, nada envejece más rápido que la confianza. Mientras los alemanes celebraban, Zhukov trabajaba. Durante 30 días no vio la luz del sol. Dormía 3 horas por noche. Comía lo que le traían los ayudantes sin mirar siquiera qué era, y llenaba las paredes de su cuartel con mapas, líneas, anotaciones y cálculos imposibles. Quienes lo conocían decían que no hablaba de victoria, sino de venganza. Sabía que no podía vencer a Hoth con velocidad o elegancia. Los alemanes eran maestros de la Blitzkrieg. Zhukov planeaba algo diferente: no una batalla, sino una aniquilación,
un golpe tan brutal que haría temblar al propio Führer. Las noches eran interminables en el cuartel soviético. Afuera, el viento hacía vibrar los cristales. Adentro, los oficiales murmuraban informes. Camarada general, los alemanes creen que estamos replegándonos. Zhukov levantó la vista de sus mapas. Excelente. Déjenlos creerlo. Los hombres más peligrosos son los que creen que ya han ganado. El 28 de febrero, Stalin firmó la orden. Zhukov tendría carta blanca. 200.000 hombres, 2.000 tanques, T-34 y 3.000 piezas de artillería pesada. Usa todo lo que necesites, le dijo el dictador, pero quiero a Ho borrado del mapa antes del deshielo. Zhukov asintió. No agradeció, no sonrió. Sabía que aquel permiso no era un regalo, era una sentencia. Si fallaba, el Kremlin sería su tumba. Esa misma noche comenzó la operación secreta. Los trenes salían solo de noche, sin luces, sin señales, sin radios. Cientos de soldados eran trasladados como sombras, envueltos en silencio absoluto. Las locomotoras, cubiertas de nieve, serpenteaban por la estepa como serpientes de acero. Los campesinos que los veían pasar hablaban de fantasmas rojos moviéndose en la oscuridad. A cada kilómetro, el ejército soviético crecía como una tormenta que nadie veía venir. Zhukov estaba construyendo un monstruo, una fuerza invisible que solo se revelaría cuando fuera demasiado tarde para los alemanes. Su objetivo no era avanzar, sino encerrar. Hoth se había extendido demasiado al perseguir a las fuerzas soviéticas. Sus líneas de suministro eran largas, vulnerables, y su arrogancia lo cegaba. Zhukov iba a usar esa arrogancia como un arma. El 10 de marzo, un observador alemán escribió en su diario: «El frente está tranquilo, demasiado tranquilo. Los rusos parecen muertos de frío o de miedo». 2 días después, esa calma sería reemplazada por el sonido de 3.000 cañones rugiendo al unísono. 15 de marzo de 1943, 03:58 de la madrugada. La nieve caía en silencio sobre las trincheras alemanas. Los centinelas se frotaban las manos, tiritando bajo un viento que mordía como acero. El frente parecía dormido. Nada se movía, ni un avión, ni un vehículo. El único sonido era el crujido del hielo bajo las botas. Y luego, el cielo se partió. A las 04:00 exactas, 3.000 piezas de artillería soviética abrieron fuego simultáneamente. El mundo se volvió un grito. El suelo tembló como si el infierno hubiera despertado bajo la tierra. Los proyectiles Katyusha surcaban el aire dejando estelas de fuego que iluminaban la noche. Los soldados alemanes miraban al cielo con los ojos abiertos de par en par, mientras el rugido los envolvía por completo. Las ondas de choque destrozaban tímpanos, los refugios colapsaban, los búnkeres, construidos con hormigón reforzado, se desmoronaban como castillos de arena. En el cuartel del Cuarto Ejército Panzer, Hermann Hoth despertó sobresaltado. El bombardeo hacía vibrar las paredes. Las luces parpadeaban. «¿Qué demonios está pasando?», gritó, pero nadie respondió. Las comunicaciones estaban muertas. El primer proyectil había destruido la antena principal y con ella los ojos y oídos del ejército alemán. Durante 45 minutos, el infierno llovió sobre ellos sin pausa. Cada segundo traía una nueva explosión, una nueva columna de fuego. El aire se volvió espeso, cargado de polvo, humo y olor a metal quemado. A las 04:45, el fuego cesó de golpe. El silencio que siguió fue casi insoportable. Los supervivientes emergieron tambaleándose entre los escombros, sordos, ciegos, cubiertos de ceniza. Creyeron que había terminado. Pero el bombardeo no era el ataque, era la advertencia. Desde la línea del horizonte, una vibración recorrió la nieve. Primero fue un murmullo, luego un rugido,
y entonces aparecieron 2.000 tanques T-34 avanzando como una marea negra. Sus motores rugían al unísono, un sonido metálico que resonaba en el pecho como un tambor de guerra. El amanecer tiñó el cielo de gris mientras los tanques soviéticos aplastaban las alambradas, las trincheras, los cuerpos. Detrás de ellos, 200.000 soldados marchaban gritando ¡Hurra! Una avalancha humana que parecía no tener fin. Los alemanes intentaron resistir. Los Panzers giraron sus torretas, abriendo fuego a quemarropa, pero la artillería soviética ya los tenía marcados. Los T-34 se deslizaban sobre la nieve, rápidos, implacables, disparando sin detenerse. Los tanques alemanes, Tiger, lentos y pesados, quedaron atrapados en el lodo helado. Algunos explotaron al primer impacto. Otros se convirtieron en ataúdes de acero para sus tripulaciones. Los gritos se mezclaban con el silbido de los proyectiles. Los soldados alemanes corrían sin saber hacia dónde. El frente, que un mes antes era símbolo de fuerza, se desmoronaba ante una tormenta de acero, fuego y sangre. En su búnker, Chukov observaba el mapa iluminado por la luz roja de las lámparas de emergencia. Cada punto rojo marcaba una unidad soviética en avance. Cada punto azul que desaparecía representaba una división alemana destruida. Un oficial entró corriendo. «Camarada general, las líneas enemigas están colapsando. Piden refuerzos». Zhukov ni siquiera levantó la vista. «Déjalos pedir, nadie escuchará». En ese instante, la nieve empezó a caer más fuerte, cubriendo el campo de batalla con un manto blanco. El humo se mezclaba con los copos, ocultando los cuerpos y los tanques ardientes. Desde el aire, el frente parecía una herida abierta, sangrando vapor y ceniza. Zhukov cerró los ojos un momento y murmuró para sí: «Esto no es una batalla, es justicia». En apenas 6 horas, las líneas del cuarto ejército Panzer habían sido pulverizadas, las comunicaciones cortadas, los depósitos de combustible en llamas, los caminos bloqueados por montañas de chatarra humeante. A las 10:00, Hoth comprendió que su ejército ya no existía como fuerza organizada, pero lo peor aún estaba por venir. Zhukov no planeaba una victoria, planeaba un exterminio. El segundo día del ataque amaneció con un silencio pesado. La nieve, ennegrecida por la pólvora, cubría los restos de lo que había sido el orgulloso cuarto ejército Panzer. Donde antes rugían motores, ahora solo quedaban gritos y humo. Zhukov había golpeado, pero no con toda su fuerza. El verdadero plan comenzaba ahora. Hoth, encerrado en su búnker improvisado, miraba los mapas con el rostro gris. Las divisiones estaban partidas, los suministros agotados, las radios muertas. Intentó ordenar una retirada, pero su asistente respondió con desesperación: «Señor, los tanques no tienen combustible». Hoth cerró los ojos. Lo entendió en silencio. Estaban atrapados. A pocos kilómetros, Zhukov observaba el frente desde su puesto de mando. Sobre el mapa, 3 líneas rojas se cerraban lentamente sobre el ejército alemán. Era el cerco de hierro. 3 ejércitos soviéticos convergiendo al mismo punto, apretando el nudo cada hora. Su estrategia no era avanzar, sino asfixiar. No ganar terreno, sino robarle al enemigo el aire. Los partisanos cortaron las rutas de escape. Las unidades de esquí rodearon los flancos. Cada carretera estaba minada, cada bosque lleno de emboscadas. Los alemanes huían en todas direcciones y en todas hallaban fuego. Los tanques congelados se convirtieron en tumbas de acero. Los hombres encendían hogueras dentro de los vehículos para sobrevivir al frío, sin saber que esas luces eran guías perfectas para la artillería soviética. El invierno luchaba junto a Zhukov.
Los T-34 seguían avanzando entre la ventisca, invulnerables al hielo, mientras los motores alemanes morían en el silencio blanco. El rugido de los Katyusha llenaba el aire como una sinfonía del fin del mundo. Los sobrevivientes alemanes hablaban de un enemigo invisible, de tanques que aparecían y desaparecían en la nieve. El frente se convirtió en una trampa mortal de fuego y escarcha. El 17 de marzo, Zhukov dio la orden final: cerrar el círculo. Las fuerzas del norte y del sur chocaron entre sí, sellando el destino de Hoth. Ya no había escape. En su cuaderno, el general alemán escribió con mano temblorosa: el enemigo no combate como hombres, combaten como el invierno mismo. Las líneas de comunicación estaban muertas, los convoyes destruidos, el combustible agotado. En Moscú, Stalin recibió los informes: más de 80.000 bajas alemanas en 3 días. Sonrió levemente y murmuró: Zhukov está cumpliendo su promesa. En el frente, Zhukov caminaba entre los restos de un pueblo reducido a cenizas. Los oficiales informaban sobre la situación. Camarada general, los alemanes intentan romper por el sur. Zhukov asintió con calma. Déjenlos venir. Los esperaremos al aire libre. Y, tras una pausa, cuando salgan, no dejarán huellas. El viento soplaba sobre los campos congelados, borrando rastros, borrando nombres. El cerco de hierro se cerró, y dentro de él, el orgullo prusiano se convirtió en polvo. El 18 de marzo amaneció sin sol. Solo una neblina espesa cubría la estepa, un velo gris que lo ocultaba todo. Los alemanes, atrapados dentro del cerco, se movían como sombras desorientadas. El combustible se había terminado. Los Panzers, símbolos del poder del Reich, yacían congelados, inmóviles, convertidos en monumentos de acero y desesperación. Los hombres los rodeaban buscando calor, intentando encender fogatas con trozos de uniformes y cajas de munición vacías. Los informes que llegaban a Zhukov eran precisos y despiadados. Sector norte, el enemigo se rinde por centenares. Sector este, el fuego de artillería ha destruido toda resistencia. Sector oeste, los partisanos interceptan los convoyes en retirada. Zhukov escuchaba en silencio. Cada palabra confirmaba que la trampa funcionaba exactamente como había planeado. No hablaba de victoria, solo de limpieza. El frente debía quedar purgado de todo vestigio alemán. A las 0900 comenzó la segunda fase del infierno. Zhukov ordenó el avance total. Las divisiones soviéticas entraron en el cerco desde todos los puntos cardinales. Tanques, infantería y artillería pesada se movían como una ola de acero, arrasando con todo lo que encontraban. El sonido era ensordecedor, los motores rugiendo, los proyectiles explotando, el viento silbando entre las ruinas. Desde el aire parecía una máquina viva devorando su propia presa. Los alemanes intentaron reorganizarse. Los oficiales gritaban órdenes que nadie escuchaba. El humo, el miedo y el caos habían borrado toda disciplina. Algunos soldados arrojaban sus armas y huían hacia la nieve abierta, prefiriendo el frío antes que el fuego. Otros se escondían en los cráteres, rezando por una salvación que no llegaría. Pero Zhukov no dejaba huecos. Cada intento de escape era interceptado con precisión matemática. Las líneas soviéticas se cerraban una y otra vez, como un puño aplastando un insecto. Hoth, desde su último puesto de mando, comprendió que el fin era inminente. Sus oficiales, cubiertos de hollín y nieve, esperaban órdenes que ya no tenían sentido. ¿Y ahora, señor?, preguntó uno. Hoth no respondió. Solo observó el mapa manchado de sangre sobre su mesa. Donde antes había divisiones, ahora solo quedaban silencios.
El orgullo prusiano se había congelado junto con el aceite de los motores. A las 14:00, Zhukov dio una última instrucción. Ningún tanque alemán debe salir del cerco, ningún soldado debe regresar a su patria, y sus hombres cumplieron. Las líneas soviéticas avanzaban sin detenerse. Los T-34 disparaban a quemarropa contra cualquier rastro de resistencia. Las Katyusha lanzaban sus cohetes sobre los restos del ejército alemán, borrando en segundos los últimos bastiones. El suelo temblaba, la nieve se teñía de negro y rojo. Al caer la noche, la temperatura descendió a 42 grados. Los supervivientes alemanes, sin refugio, comenzaron a morir de frío. Los médicos improvisaban vendajes con trozos de tela congelada. Los cuerpos se apilaban, rígidos, formando muros contra el viento. El infierno ya no ardía, ahora se había congelado. Era un silencio absoluto, roto solo por el crujido del hielo y los disparos lejanos de los fusiles soviéticos rematando lo que quedaba. Zhukov observaba el horizonte desde su vehículo de mando. A lo lejos, las columnas de humo se elevaban hasta perderse en el cielo. Los oficiales esperaban sus palabras, pero él no dijo nada. Solo cerró el cuaderno de operaciones y exhaló lentamente. Su venganza estaba completa. No había euforia ni alivio, solo vacío, porque incluso el vencedor, en la guerra, siempre pierde algo. En su diario, esa noche, escribió una sola frase. Hoth me enseñó que la arrogancia tiene precio. Yo le mostré cuál es ese precio. La madrugada del 19 de marzo comenzó con un murmullo extraño. Entre la ventisca y el humo, los soviéticos escucharon algo que no esperaban. Motores. Los alemanes estaban intentando escapar. Hoth, con los restos de su Estado Mayor, había reunido lo que quedaba de su fuerza, unos 7.000 hombres y 40 tanques funcionales. Su objetivo era claro: abrir un corredor hacia el oeste antes de que el cerco se cerrara por completo. Era una misión suicida, pero preferían morir combatiendo que congelarse esperando el final. El ataque comenzó a las 04:30. La oscuridad y la tormenta de nieve eran sus únicos aliados. Las columnas alemanas avanzaron entre los cadáveres y los restos de vehículos calcinados, guiadas por las luces titilantes de bengalas verdes. Durante los primeros minutos lograron sorprender a las líneas soviéticas más débiles. Los T-34 fueron atacados desde los flancos y algunos explotaron bajo el fuego concentrado. Por un momento, pareció que el milagro era posible, pero Zhukov lo había previsto. Sus observadores de avanzada detectaron el movimiento horas antes. El general, con su rostro helado e imperturbable, simplemente dijo: «Dejadlos correr. Cuanto más avancen, más lejos estarán de su salvación». Cuando los alemanes atravesaron las primeras líneas, se encontraron con la nada. Kilómetros de nieve sin caminos, sin cobertura, sin puntos de referencia. La visibilidad era mínima, el frío insoportable. Y entonces, desde la oscuridad, comenzó el fuego. La artillería soviética, posicionada estratégicamente, abrió fuego desde 3 direcciones. Los Katyusha rugieron como demonios despiertos, lanzando una lluvia de fuego sobre los tanques en movimiento. Las explosiones iluminaron el campo de batalla, revelando la magnitud de la trampa. Los tanques alemanes se convirtieron en antorchas. El fuego se reflejaba en la nieve, creando un resplandor irreal, casi infernal. Los hombres corrían entre las llamas, sus siluetas recortadas contra el brillo del fuego y la oscuridad del invierno. Los heridos gritaban, pidiendo ayuda que nadie podía dar. El escape se convirtió en caos, el caos en masacre. A las 06:00, Zhukov dio la orden final: cerrar la trampa.
Las divisiones de infantería avanzaron desde el norte y el sur, rodeando a los fugitivos. Los partisanos emboscaban desde los bosques. Los tanques soviéticos cortaron los caminos con precisión quirúrgica. La nieve se mezcló con humo negro y sangre. En cuestión de horas, el intento de ruptura dejó de existir. Hood, cubierto de ceniza y con la voz quebrada, observó la escena desde su vehículo dañado. Los hombres a su alrededor estaban agotados. Algunos lloraban en silencio, otros disparaban sin mirar. El general tomó el micrófono de radio, sabiendo que nadie lo escucharía, y murmuró: «Hemos luchado contra dioses, contra el invierno, contra la tierra, contra algo que no entiendo». Su última transmisión terminó en estática. Poco después, su posición fue alcanzada por un proyectil de artillería. El vehículo desapareció en una nube de humo y nieve. Al mediodía, el silencio regresó al campo de batalla. Solo el viento soplaba entre los restos ardientes. Los soviéticos avanzaron lentamente, revisando cada trinchera, cada tanque destrozado. Los heridos eran capturados o rematados sin palabras. La guerra no tenía compasión, y Chukov tampoco. El general observaba la escena desde la distancia, con la mirada fija en el horizonte. Sabía que había destruido algo más que un ejército. Había destruido el mito de la invencibilidad alemana. A las 18:00, el parte final llegó a Moscú. El cuarto ejército Panzer ha dejado de existir. Ninguna unidad alemana mantiene cohesión. El frente está despejado. Stalin leyó el informe lentamente, en silencio. Luego lo dejó sobre la mesa, miró por la ventana y murmuró: «Así cae el orgullo del Reich». La nieve seguía cayendo. Cubría los cuerpos, los tanques, los pueblos destruidos. Borraba todo, como si la tierra misma quisiera olvidar lo ocurrido. Pero la historia no olvida, y el nombre de Zhukov, desde ese día, se escribiría con fuego y hielo. El 20 de marzo, el frente sur del Don quedó en silencio. No había disparos, ni órdenes, ni gritos. Solo el crujido del hielo y el eco distante de la artillería que se apagaba poco a poco. El cuarto ejército Panzer había dejado de existir. De los más de 120.000 hombres que iniciaron la ofensiva, apenas 30.000 lograron sobrevivir. Muchos de ellos, heridos o congelados, serían capturados en las siguientes horas. El resto simplemente desapareció bajo la nieve. Zhukov recorrió el campo de batalla a pie. Su abrigo estaba cubierto de escarcha, su mirada perdida entre los restos humeantes de tanques y cuerpos. No hablaba. Los oficiales lo seguían en silencio, incapaces de distinguir si el hombre que caminaba frente a ellos era un general o una sombra. En el aire flotaba un olor a metal, gasolina y muerte. Los cuervos comenzaban a reunirse, los únicos vencedores que siempre regresan. Un coronel soviético se acercó y saludó rígidamente. «Camarada mariscal, el enemigo ha sido destruido». Zhukov lo miró unos segundos y respondió con voz baja: «Nadie gana una guerra, solo se sobrevive a ella». Esa noche, en su cuartel, escribió su último informe sobre la operación. Ninguna palabra de gloria, ninguna mención a Stalin, solo cifras, mapas y una frase final: «El enemigo ha sido aniquilado, el deber está cumplido». Horas después, partió hacia Moscú en un tren blindado. Durante el viaje, no durmió. Miraba por la ventana el paisaje helado, los pueblos destruidos, las sombras de los bosques que ocultaban tumbas sin nombre. Había ganado su venganza, pero algo en su interior seguía vacío. Sabía que cada victoria en esa guerra costaba demasiado: hombres, almas y parte de su humanidad. El 23 de marzo, el tren llegó al Kremlin. Stalin lo esperaba en su despacho, con la pipa encendida y un mapa extendido sobre la mesa. Cuando Zhukov entró,
No hubo aplausos ni palabras solemnes, solo el silencio de dos hombres que sabían lo que habían hecho. Finalmente, Stalin habló. Camarada Chukov, ha cumplido. Su voz era seca, pero en sus ojos había algo parecido al respeto. Le ofreció un vaso de vodka. Chukov lo tomó sin brindar, bebió de un trago y respondió: La nieve cubrirá todo, camarada Stalin, pero el hielo siempre recuerda. Stalin sonrió apenas, como un depredador satisfecho. Entonces brindemos, dijo, por la memoria del enemigo. Zhukov no contestó. Sabía que el verdadero brindis era por los 180.000 soviéticos que no volverían. Y en ese silencio compartido se selló una de las páginas más oscuras y grandiosas de la historia. Semanas después, los periódicos soviéticos proclamaban la victoria como una hazaña del genio militar. La venganza de Zhukov se convirtió en leyenda, contada en los cuarteles, celebrada en Moscú. Pero en los campos congelados del Don, el invierno seguía custodiando su secreto. Bajo la nieve aún dormían miles de hombres, alemanes y soviéticos, unidos por el mismo destino: ser olvidados. Zhukov nunca volvió a hablar públicamente de aquella operación. Cuando los periodistas le preguntaban por ella años después, solo decía: no fue una batalla, fue una lección. Y quizá esa fue su mayor victoria: haber demostrado que incluso en el infierno la disciplina puede más que la arrogancia, que el invierno no tiene bandera y que la venganza en la guerra nunca trae paz, solo silencio